bienvenidos sean todos a su programa Aportando RD. Hoy nosotros tenemos un programa bien interesante, pues tenemos un legislador que ha hecho en su hoja de vida gran aporte a lo que es la sociedad, y cuando se habla de comunicación también podemos decir que ha hecho un aporte muy importante. Nosotros vamos aquí pues a hacernos acompañar por el doctor Miguel Ángel Cordero para que le demos la más cordial bienvenida a nuestro legislador del día de hoy. Nosotros estamos aportando. Sí, es muy importante conocer el parecer de nuestros legisladores para saber qué es lo que se está moviendo a nivel de las leyes. Tenemos muchas inquietudes. Así es, hoy nos acompaña el ingeniero electrónico que se graduó magna cum laude, Rafael Tobías Crespo Pérez, con maestrías en las áreas de administración de empresa y mercadeo. Es egresado con diplomados de varias universidades también del país. Ha sido diputado en varios periodos y es autor e impulsor de varias leyes, y las últimas y más relevantes, como es la ley de tránsito, que déjeme decirle algo, todavía no se ha aplicado en su totalidad y es difícil que se haga, pero realmente hay que valorar. Y también la de lenguaje de señas. Me parece que ese joven también fue el ministro de la Juventud. Sí, y también estuvo en obras públicas. Me dicen que hizo muy buen trabajo. Sí, tiene una trayectoria muy limpia, muy importante, que nosotros podamos resaltar, y que en el día de hoy pues pueda aportarnos detalles de esta forma ya legal, ya aplicada por ley, porque como hemos visto en algunos países, para el lenguaje de señas es importante para los discursos presidenciales, cuando se va a dar también alguna información importante al país que los ciudadanos deberán saber, y que ellos pues estaban excluidos, estas personas, de esos conocimientos. Ese tipo de lenguaje ya se ha popularizado bastante. En todos los países nosotros vemos que se ha generado una dinámica de inclusión a favor precisamente de aquellas personas que tienen limitaciones con lo que es escuchar y hablar. Y es un aspecto muy importante, un gran aporte a lo que es la comunicación. Sí, el comunicarse es algo que a nosotros pudiéramos, si no tenemos la forma de poder pues acercarnos socialmente, nos mantiene fuera, realmente excluidos de todo tipo de quizás de oportunidades, de trabajo y de saber lo que está pasando en nuestro entorno. Tú sabes que decía el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, decía, no existe la no comunicación, pero en este caso no había una comunicación hacia aquellas personas que tienen ciertas limitaciones, y prácticamente es una violación a sus derechos fundamentales, el hecho de que no le estaba llegando el mensaje debido a sus limitaciones. Pero vamos caminando hacia lo que se llama el triunfalismo en cuanto al margen de lo que son los derechos y la inclusión dentro del ámbito de la comunicación. Mire, este proyecto que fue introducido el año pasado, en el 2022, por este legislador Tobías Crespo, él tuvo que pedir, para que se pudiera conocer, tuvo que pedir apoyo realmente de la ciudadanía para que se pudiera entonces ese proyecto pues conocer, y felizmente ya hoy es ley. Antes pues se daban clases, las personas así de manera informal hacía la forma, o sea, como podía pues llegar, pero no había una escuela, no había nada oficial ni tampoco legal para poder impartir. Ahora sí pudieran entonces dar una cuota para que las escuelas y universidades pues lo aprueben, y también puedan venir profesionales de otros países a mostrar y a enseñar lo que es verdaderamente este mensaje y este lenguaje de señas.
Lo que pasa es que es un proyecto que no es muy sonoro y no beneficia a una parte en el ámbito comercial. ¿Tú entiendes? Simplemente va a beneficiar a aquellos que tienen, aquellas familias que no tienen la forma de cómo sus hijos se puedan superar en diferentes ámbitos a través de la comunicación por señas. Es decir, que como no genera un ruido a nivel económico que favorece a alguien, es quizás por eso que no había tenido esa aceptación a nivel de lo que son las diferentes bancadas de nuestro prestigioso Congreso Nacional. Sí, pero hay que reconocer a aquellas personas y principalmente profesionales de nuestro país que se preocupan precisamente porque la sociedad avance. Y una forma de avance es ser inclusivos. Si somos inclusivos, pues ya todo los ciudadanos de un país pues pueden no solo desarrollarse, sino también ser partícipes en la economía, en el desarrollo de la economía del país. Pues son personas que ya pudieran entonces todas sus habilidades y destrezas poderlas desarrollar a través de... Claro, las limitaciones prácticamente están fundamentadas en la incapacidad que puedan tener los estados en base a sus políticas públicas para no generar lo que se llama una participación real sobre lo que es la sociedad. Y la sociedad no son aquellos que tienen facilidades, sino los que no tienen facilidades. Los que tienen limitaciones y que aunque no lo digan, son excluidos. Son excluidos y hasta dentro del sistema familiar, te voy a confesar algo. Los que no están, los que no llegaron a nacer, los que murieron por cualquier razón, no se pueden excluir del sistema familiar. Tienen que ser incluidos en el momento de la terapia familiar. ¿Por qué? Porque a veces en ocasiones hay vacíos dentro del sistema familiar debido a la exclusión de un ausente que murió antes de nacer o después de haber nacido, o papá o mamá que están excluidos por razones de fallecimiento. Entonces, hasta ahí en el sistema familiar, en el ámbito de la terapia familiar, hay que incluirlo, y sobre todo en una metodología que se llama terapia constelacional de Bert Hellinger. Los que están muertos también forman parte del sistema familiar, mucho más los vivos. Sí, y déjeme decirle que es un momento donde los movimientos a nivel mundial que hablan sobre la inclusión, pues sirven de caldo de cultivo o de beneficio tanto para aquellas personas que se llaman especiales, que sí, antes eran también excluidos de la sociedad. Las familias a veces incluso los escondían. Y ahora estamos viendo por las redes sociales que orgullosamente las familias están incluyendo hasta en sus TikTok aquellas personas que no pueden comer, los que no pueden caminar. Sí, pero te voy a decir algo, vamos a ser realistas. Hay gente que está haciendo uso, dinero, está negociando, está comercializando con hijos, con ciertos parientes que tienen limitaciones, eso hay que decirlo. Hay influencers que se han hecho influencers porque tienen un hijo con limitaciones. Es que la vida es así, nosotros tenemos... Vamos a ser realistas, ¿eh? Sí. Hay gente que aprovecha una limitación para ensalzarse en los medios de comunicación y hacerse notorio, Eso no debe ser así, pero lamentablemente hay de todo en la viña del Señor. Pero déjeme decirle la parte buena, esa es la parte mala. Pero la parte buena es que hay personas que han podido ayudar con los medicamentos de ese familiar, precisamente subiendo algún tipo de destrezas que tiene su familiar, ya sea cocinando, ya sea que las personas pueden estudiar, que pueden comer solas, o sea, algunas destrezas que han sido desarrolladas por esas personas llamadas hoy especiales. Sus familiares pues se las muestran al mundo y reciben los demás un estímulo de que saben que sí sirven para algo y hay menos depresión, por ejemplo, en esa área. Nosotros
podemos decir que sí, esto ha podido revolucionar tanto de manera positiva en cuanto a que sí han podido pagar sus medicamentos, si se han capitalizado, por ejemplo, esos TikToks o esos YouTubers, pero también otros que sí se han aprovechado, o sea, maliciosamente, también hay que señalarlo, porque en el mundo hay de todo. Hay de todo en la viña del Señor. Vamos a darle, General Cordero, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro amigo y admirado, Rafael Tobías Crespo Pérez. Amigo mío, adelante. Buenas tardes, gracias por la invitación a este espacio, afortunado de compartir con ustedes y sobre todo saludando a los seguidores, a los que siempre están escuchando sus informaciones y sus orientaciones. Bendiciones y agradecido. Amén. Yo quisiera que después de todo este viacrucis, que ya felizmente pues tenemos una ley, la ley de lenguaje de señas, usted pueda reseñarnos un poquito todo aquel viacrucis y que ya hoy estamos celebrando. Sí, gracias, Teodora, doctora, como mi amiga doctora. La ley de lengua de señas, que es un proyecto que nosotros estuvimos trabajando durante alrededor de 12 años en la Cámara de Diputados de la República Dominicana, fue aprobado 8 veces en la Cámara de Diputados y fue al Senado, perimió 8 veces, perimió 7 veces, ya en la octava ocasión, pues fue aprobada por el Senado con modificaciones y luego ratificada por nosotros en única lectura hace unas semanas. El presidente de la República, el Poder Ejecutivo, promulgó esa ley y realizó un acto que fue transmitido a todo el país junto con la comunidad sorda, y para nosotros ha sido de gran placer porque la Cámara de Diputados de manera unánime durante todo ese tiempo ha aprobado y ha dado su visto bueno a esta ley, que ya las comunidades sordas y las que oyen también, los oyentes, pueden aprovechar sus beneficios. Reconoce la lengua de señas dominicana como la lengua oficial bilingüe para las comunidades sordas, como una forma de reconocimiento a los aspectos lingüísticos y culturales, porque la comunidad sorda es la única comunidad que tiene una lengua propia, autóctona. No hay otra comunidad que tenga esa lengua. Y en otro aspecto, establece la certificación, la preparación, la capacitación y la homologación de los intérpretes en lengua de señas por un ente oficial, porque actualmente no hay ninguna institución que certifique, capacite y homologue a los intérpretes en lengua de señas, para buscar disminuir los costos también, porque todos estos intérpretes que van a ser formados, ya sea en Infotec, a nivel técnico vocacional, a nivel de diplomado, o en las academias, las universidades públicas y privadas, todo bajo un currículum y un seguimiento del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que tiene la responsabilidad también de llevar la lengua de señas como materia bilingüe optativa para las diferentes carreras, para quienes así lo deseen. Estos intérpretes tendrán un registro en el Consejo Nacional de Discapacidad y los mismos van a ser insertados al sistema educativo para que derribemos barreras de comunicación. Eso es un mandato de las Naciones Unidas, de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Discapacidad, que ordena a todos los estados tomar las medidas legislativas y administrativas para derribar barreras de comunicación, y un tema de derechos. No sé si tú sabías que la mayoría de los sordos, para cuando quieren estudiar en la universidad, tienen que hacer serruchos para poder pagar un intérprete en lengua de señas, que muchos de ellos le cobran por una hora, un par de horas, 40,000, 30,000 pesos. La gran mayoría de esas comunidades son de bajos recursos, son vulnerables, viven en índice de pobreza muy elevado, y en ese sentido esta ley busca que haya mayor cantidad de intérpretes que sean homologados, certificados, que pasen por un proceso de formación, que sean insertados al proceso educativo. A la vez determina que todos los noticiarios, el discurso del presidente de la República, el presidente del Senado, la Cámara de Diputados, las sesiones, puedan ser utilizados intérpretes en lengua de señas, para que estas comunidades puedan estar al tanto
de las informaciones que se divulgan al país. También establece que todas las instituciones que dan servicio al público, entiéndase la justicia, que necesite un intérprete, un sordo que vaya a ser llevado como testigo a la justicia, ese intérprete debe estar certificado y avalado como perito. Las autoridades de Policía Nacional y la DGC que están en la calle, que muchas veces detienen a personas sordas, que la licencia de conducir, si es un conductor o el ciudadano, hayan en los destacamentos también una forma de poder hablar e interactuar con los sordos cuando son detenidos, retenidos o sometidos al asunto de la ley, pero también las instituciones que dan servicio público, como es la licencia de conducir, la cédula, pasaporte, el sistema de salud, tengan en las emergencias también un personal que sepa de lengua de señas. Es decir, nosotros buscamos con este proyecto de ley, que es un proyecto hermosísimo, y que va a no solamente derribar barreras de comunicación, a formar a los intérpretes, a garantizar derechos que son de estas comunidades. Nosotros nos hemos estado dando el ejemplo, ya la Cámara de Diputados desde hace alrededor de 2 años se contrató a 2 intérpretes, estamos traduciendo en lengua de señas las sesiones, uno en la mañana y otro en la tarde. También el personal de recepción se ha capacitado y se ha dado el curso de lengua de señas a todo el personal de la Cámara, dando un ejemplo del primer poder del Estado. Y también estamos traduciendo la Constitución, los 277 artículos de la Constitución de la República, a lengua de señas para poder subirlo a las plataformas digitales, a las páginas, al Internet, y que las comunidades sordas, a través de la traducción de los 277 artículos de la Constitución de la República, sepan sus deberes, sepan sus derechos y sepan sus garantías. Un proyecto que en los próximos años se va a hablar mucho y se va a aplicar, porque verdaderamente todo el país se involucró y se integró para que hoy las comunidades sordas y los que no lo son, porque no solamente va en beneficio de las comunidades sordas, sino de los que oyen, porque es un intérprete que va a llevar del mundo oyente al no oyente, podamos garantizar que esta comunidad, que está muy contenta, déjame decirte que los sordos, sordos sobre todo, habían protestado, habían hecho marchas desde el Parque Independencia hacia el Congreso, luego de la Jiménez Moya hacia el Congreso, e incluso fueron más allá, fueron al Tribunal Constitucional y sometieron un recurso de amparo para que el pudiera aprobar la lengua de señas. Sí. Toby, ante todo te damos la bienvenida nuevamente a este canal Aportando RD. Nos alegramos de que ese proyecto, ya un adolescente con 12 años en el Congreso, pues haya salido aguijoso. Muy bueno, era niño, pero ya es adolescente. Sí, ya es un adolescente ese proyecto. Ya el proyecto habló en señas a través del Congreso, emanado a través de tu proyecto nacido en la Cámara de Diputados. Una de las importancias que reviste, Tobías, este proyecto, es precisamente en el ámbito de lo que es la terapia familiar y la terapia en los consultorios de psicología. Yo particularmente me vi limitado en cierta terapia familiar cuando había en el sistema familiar un mudo, cuando tenía limitaciones. Ya no te dice mudo, te dice sordo. El término mudo fue eliminado por discriminatorio. Son sordos ahora. Sí, tenía esas limitaciones porque no podía dirigirme a él a través de la palabra, la conversación. Entonces los padres a veces no sabían expresar claramente lo que él quería decir. Es decir, habían limitaciones en cuanto al ámbito terapéutico. Ya con este proyecto yo veo y entiendo que se abren nuevos caminos para el ámbito de lo que es la formación y la transformación de lo que son esas limitaciones a través de los sordos. Ahora, la pregunta mía es la siguiente, Tobías. ¿Qué otro proyecto tú tienes para complementar
esta ley que acaba de ser firmada por el Poder Ejecutivo? Bueno, ya con la firma, la promulgación, nosotros vamos a ir a todas las instituciones que esa ley le da un mandato, como es el CONADI, el MESI, Infoté, el Ministerio de Educación y todas las instituciones para su cumplimiento, porque de nada sirve una ley que se quede en el papel. Déjeme decirle, doctor, que nosotros tuvimos un hermano sordo que murió hace 12 años. A la edad de 2 años perdió la audición. Mi madre fue profesora y maestra, no solamente de sordo, sino de educación básica en La Descubierta, en Pedernales, y vino aquí a la capital, al Distrito Nacional, a formarse en la UNFU, en retardo de sordos, educación especial, retardo de sordos, y también licenciada en educación especial de sordos. Hizo un especialista de la audición y de la sordera, y en ese aspecto mi hermano estudió en la Escuela Nacional de Sordos, mi madre dio clase allá también, y fue de la fundadora del Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación. Hay una escuela en Asua que lleva su nombre, que es el Centro de Educación Especial Celida Luisa Pérez de Crespo y el pabellón de sordo de nuestro hermano. Es decir, tenemos una historia familiar que nos ha dado muy fuerte, y es lamentable que aquellas personas que hemos sufrido, vivido esa situación, seamos lo más sensibles, porque yo creo que esto impacta a todo. Yo creo que no hay una familia que no haya que interactuar. Mire como ya usted lo dice, que en las terapias ha tenido que tener problemas con los familiares cuando hay una persona sorda. Y déjeme decirle que cuando un niño, una niña tiene dolor, quiere comunicarse y no puede, eso lo desmotiva, lo lleva a una situación de que la autoestima se le va al piso, y en definitiva pues afecta emocionalmente y psicológicamente, porque no puede decir que le duele, no puede pedir agua, no puede mostrar insatisfacción, no hay una forma de que lo entiendan, y eso va creando un círculo vicioso que va deteriorando el ánimo de ese niño, de esa niña, de ese adolescente, de ese joven y de esa persona madura, porque aparte de tener el elemento de salud, es un tema también de que la sociedad muchas veces lo discrimina. Sí, Tobías, el hecho de que ya se haya promulgado esta ley le da también oportunidad a las familias a poder estudiar lo que es el lenguaje de señas. O sea, toda aquella persona que tenga el seno de su familia a cargo una persona sorda va a tener también la oportunidad de capacitarse, ya sea en Infotep o en alguna de estas instituciones educativas, no solo para poder comunicarse con su familiar, sino también para que si en su comunidad hay otras personas que están así, pues puedan ellos también pues producir dinero, ¿por qué no? O sea, que esto pudiera generar trabajos, tanto, claro, o sea, producción económica. Va a muchos empleos, porque la gente va Claro. a formarse en lengua de señas y van a ser utilizados en todos los servicios. Mire cómo el doctor hablaba de las terapias, no solamente los servicios públicos, los servicios al público, que no es lo mismo, ¿verdad? Los servicios privados que se dan al público. Y en ese sentido yo creo que va a generar una dinámica económica en favor de personas que se interpreten. Pero debo decirte, doctora, que esta ley no es para las comunidades sordas únicamente, es sobre todo para las que oyen, porque es que hay un intérprete por medio que va a llevar el mensaje del sordo hacia el que oye y del que oye hacia el sordo. Es decir, es un elemento de alivianar y de poner en un mismo nivel y derribar barreras de comunicación entre dos comunidades que ahora mismo tienen barreras, tienen un filtro. Sí, Tobías, pero aquí hay otra situación para los que se aprovecharon de cobrar muy caro a esas personas que se tenían que comunicar con lenguaje de señas, van a tener que bajar el negocio, se les va a poner. ¿Le puedo decir algo? Claro, claro. Confiésalo. Yo nunca pensé que un proyecto tan lindo en beneficio de esas personas vulnerables iba a tener personas interesadas que hicieron lo posible y lo imposible para que no se promulgara. ¿Por qué? Porque se decían que eran los únicos que sabían de lengua de señas, se han vendido como las personas necesarias e imprescindibles, cobrando carísimo, y han hecho un lobismo para desplazar a los demás, pero no se les dio. Ya finalmente es ley y nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance
para que no solamente sea ley, sino para que haya muchos intérpretes, baje el costo y nosotros podamos tener una educación con inclusión y un país más inclusivo. Tobias, ¿y quién es el órgano rector? El CONADIS. La persona que ha estado detrás de eso sabe a quién le digo. Mire, el órgano rector para la aplicación de esta ley. El CONADIS, porque es el Consejo Nacional de Discapacidad, pero tienen funciones tiene también dos leyes de coordinación sectorial en la MESI para hacer validar todos los contenidos que se van a dar de la lengua de señas, tanto en Infotec como en las universidades. No es una carrera, sino a nivel de diplomado o de curso especializado. Y el Ministerio de Educación para luego insertar a todos los intérpretes. Es decir, que estamos hablando que el CONADIS, el Infotec, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación y ya las universidades, tanto públicas como privadas, que deben aumentar su oferta en estos temas. Ya Infotec lo está dando en muchos centros COS, debo decirte. En mi circunscripción yo tengo una persona muy amiga que tiene el curso de lengua de señas, pero el problema es que nadie está avalando lo que se está impartiendo, nadie sabe que ese intérprete está comunicando de un lado a otro. Entonces hay una lengua de señas, hay un abecedario de las lenguas de señas dominicano y hay un abecedario de la lengua de señas internacional. Entonces, todos estos temas lingüísticos, de fonética, gramática, porque esto es un lenguaje visual, gestual y de comunicación corporal. Entonces, ya las personas también, los sordos, podrán incorporarse al área también productiva, porque a medida que pueden también prepararse, o sea, entender mejor, podrán entonces pues trabajar. Bueno, te pudiera decir que incluso la persona que preside Ansordo actualmente ha tenido la dicha de que le pudieron pagar carísimo, ¿verdad? Un intérprete, pero la mayoría no tienen el dinero, no solamente para pagar, mucho menos para hacer los serruchos, que yo sé que muchos sordos se han acercado a mí para hacer ese serrucho y buscar un intérprete. Y de verdad que esto va a revolucionar el tema de la educación inclusiva para esas comunidades. Lo importante de todo esto, Tobías, es que a través de tu esfuerzo durante 12 años ya se ha logrado lo que se llama una política pública en materia de inclusión de una población sorda que anteriormente eran quizás los que menos sufrían, los más sufridos son los familiares, porque el sistema familiar no es una persona, es un conjunto de personas y lo que le sucede a uno lo sufre ese conjunto como sistema. En ese sentido nosotros te damos las gracias, Tobías, por esta participación tan importante en estos momentos y quisiéramos saber cuáles son tus palabras, qué mensaje tú le envías a ese público que nos siguen aportando RD. Nosotros, no sé si todavía no se escucha, prenda el micrófono. Concientizada y niveles, y que cada dominicano o dominicana que tenga un familiar, pues aproveche esta oportunidad. Sí, entonces nosotros también vamos a promover para que los medios de comunicación tienen un papel importante en poner en el lado, ¿verdad? Todos aquellos que tengan sensibilidad y poner un traductor y ver esos programas que son grabados, que sí pueden utilizar traductores, porque así llegarán a cerca de más de un 3% de la población dominicana. Sí, Tobías, aquí el doctor es especialista en poner clips en nuestro canal de YouTube y esto llega a mucha gente, le vamos a poner muchos clips con ese nombre. Ya tenemos la ley del sordo, ya tenemos, sí, el lenguaje de señas. Y subtitular lo que uno está hablando, para que ellos, los que saben leer, le llegue el mensaje también. Claro que sí, muchísimas gracias, usted siempre aportando en todos nuestros medios, así es que sí, bendiciones, hasta la próxima. Bye. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos.